Anteriormente en Dry Creek, Margaret Thornfield fue vendida por $2 hasta que un gigantesco montañés intervino y lo cambió todo. Su lucha por la libertad no había terminado. Apenas comenzaba. En 1847, decían que el valor de una mujer se medía en dólares de plata. Margaret estaba a punto de demostrarles que se equivocaban. No por el precio de la venta, sino por lo que eligió ser cuando la puja se detuvo en $2 y las risas se convirtieron en gritos. En exactamente 72 horas, Margaret Thornfield descubriría que ser vendida por $2 no fue su mayor humillación. Fue su salvación. Pero primero, tenía que sobrevivir a lo que venía después. Elías la había sacado de aquella subasta, pero la libertad no era un camino recto. Era un sendero a través del fuego. Para cuando dejaron Dry Creek, el sol se inclinaba hacia el oeste, proyectando largas sombras sobre la carreta. Margaret estaba sentada a su lado, todavía envuelta en su abrigo, con el olor a humo y pino aferrándose a ella como una promesa en la que aún no confiaba. No habían recorrido más de 5 kilómetros cuando comenzó el sonido. Débil al principio, luego creciente como una tormenta que baja por el valle. Cascos. Demasiados para ser casualidad. Elías no giró la cabeza, no maldijo, ni siquiera la miró. Simplemente dijo, «Tu padre viene». Se le encogió el estómago. ¿Con quién? Hombres que no se van con las manos vacías, dijo, encendiendo el motor. Los caballos aceleraron el trote, la carreta traqueteando sobre el terreno irregular. «Agárrate». El sendero se estrechaba entre dos crestas, las ramas de pino le arañaban las mangas al pasar. Los cascos se hicieron más fuertes, junto con los ladridos de los perros. Margaret se aferró al banco hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Podía saborear el miedo en el aire, seco, metálico y cercano. Para cuando llegaron al tramo abierto, los vio. Jed Thornfield al frente, alto en la silla, su pelaje demasiado fino para el polvo, sus ojos fijos en ella como un halcón en un conejo. Detrás de él, 6 jinetes con rifles colgados, perros arremetiendo a la carrera. La voz de Jed se oyó por encima del golpeteo de los cascos. «No puedes esconderla al norte. Entrégala y te dejaré respirar». Elías no miró atrás. «Agacha la cabeza», le dijo. Sonó un disparo. La corteza explotó de un tronco de pino a centímetros de su rostro. Se agachó, con el corazón latiendo con fuerza y los oídos zumbando por el sonido. Elías se inclinó hacia adelante, espoleando a los caballos a correr a toda velocidad. La carreta rebotó con tanta fuerza que sus dientes resonaron. Cruzaron el claro a toda velocidad. Las montañas se alzaban como muros. Elías se dirigió hacia un sendero estrecho, subiendo la cresta. «Si llegamos a la cresta, los perdemos», dijo con voz firme, pero sus ojos escudriñando cada sombra. Los jinetes se acercaban. Los perros se habían soltado, acercándose rápidamente, sus gruñidos cortando el aire frío. Otro disparo. Un caballo relinchó detrás de ellos, pero los demás seguían avanzando. El sendero ascendía con dificultad, la pizarra suelta se deslizaba bajo las ruedas de la carreta. Un perro saltó a un lado. Margaret blandió una tabla suelta, atrapándola en el aire. Esta cayó hacia atrás, aullando, pero 2 más ocuparon su lugar. «Más rápido», gritó. La carreta se sacudió al tomar una curva. Y allí estaba. Jed, de alguna manera, delante de ellos, bloqueando el camino con su caballo negro, revólver en mano. La luz de la linterna iluminó el sudor de su frente y la fría certeza en sus ojos. «Fin del camino», dijo. Elías irrumpió, interponiéndose entre ella y Jed. «No es tuya para que la tomes». La sonrisa de Jed fue lenta, venenosa. «Todo lo que alimento es mío. Todo lo que rompo, roto queda». Su mirada se deslizó hacia Margaret. «Ven aquí, niña». Ahora, con las rodillas rígidas. Cada recuerdo del barracón, la puerta cerrada, el pan duro, todo ello apretado contra su pecho. «No», dijo ella. La sonrisa se desvaneció. Su mano se movió nerviosamente hacia el gatillo. Los perros gruñeron, avanzando lentamente. Los jinetes se acercaban, sellando la trampa.
Y fue entonces cuando Elías se movió. Se bajó de la carreta con un movimiento fluido, hacha en mano, y se adentró en la luz de la antorcha. Las sombras parecieron envolverlo, el filo de acero prendió fuego. No gritó, no amenazó. Simplemente caminó hacia Jed como un hombre que ya había decidido cómo terminaría esto. Si quieres, ahora puedo terminar el resto de la escena 2 con una huida en suspenso y preparar la escena 3, manteniendo el peligro en su punto álgido hasta el último aliento. ¿Quieres que continúe? Bien. Aquí está el resto de la escena 2. Llevando el momento desde ese enfrentamiento con la antorcha hasta una huida trepidante que dejará a los espectadores desesperados por la escena 3. El caballo de Jed se movió inquieto bajo él. Elías siguió caminando, con las botas chirriando en la grava, el hacha baja a su costado, su filo atrapando y arrojando destellos de luz. «¿Crees que puedes asustarme, hombre de la montaña?», espetó Jed, pero había una grieta en su voz que no pudo ocultar. «No», dijo Elías. «Creo que puedo detenerte». Los perros se abalanzaron. El brazo de Elías brilló, uno aulló, cayendo hacia atrás, el otro patinó al detenerse cuando la hoja del hacha se clavó en la tierra a centímetros de su hocico. La luz de la linterna parpadeó al ver los ojos de Jed, que se abrieron de par en par. «Está sangrando», susurró Margaret desde la carreta, al ver la mancha oscura en la camisa de Elías de la persecución anterior. No respondió. Detrás de ellos, los jinetes redujeron la velocidad, percibiendo algo en el aire que les hizo dudar en los gatillos. «Apártense», gruñó Jed. «Esta noche no», dijo Elías, con la voz baja como un gruñido, pero firme como las crestas de las montañas tras él. Entonces todo se rompió a la vez. El revólver de Jed se alzó. Un rifle disparó desde la retaguardia. Margaret gritó. Elías se movió, no alejándose de la bala, sino hacia ella. Su mano aferró la muñeca de Jed, girándola hasta que el revólver cayó al suelo. Un rodillazo en la silla de montar derribó a Jed. Cayó al suelo con fuerza, maldiciendo. «Vamos», rugió Elías. Margaret corrió hacia las lluvias, azotándolas con fuerza. Los caballos se lanzaron hacia adelante. La carreta se sacudió con tanta fuerza que casi se cae. Elías saltó a un lado, impulsándose mientras el sendero pasaba zumbando bajo ellos. Gritos se estallaron detrás. Los jinetes volvían. Jed estaba de vuelta en su caballo, la furia le deformaba el rostro con una expresión inhumana. La carreta se inclinó cuesta abajo hacia el arroyo, con las ruedas chirriando contra los frenos. Elías luchó por aguantar. La luna destellaba plateada sobre el agua, negra, fría, moviéndose rápidamente. «Nos acorralarán en la orilla», jadeó Margaret. Elías no respondió con palabras. Le puso el rifle en las manos. «Si alguien te agarra, apúntale a los ojos». Le temblaban tanto las manos que el barril se tambaleó. Pero cuando lo miró a la cara, tranquilo, decidido, ya decidido a interponerse entre ella y la muerte, su agarre se estabilizó. Han golpeado la orilla con fuerza, salpicando lodo. El arroyo silbaba abajo, crecido por la lluvia, la espuma se enroscaba alrededor de las rocas dentadas. «Nos matarán», gritó por encima del rugido. «Solo si nos quedamos», dijo Elías, y entonces saltó. El mundo daba vueltas. El agua cerrándose sobre su cabeza. El frío penetrante que le calaba hasta los huesos. El rugido de la corriente le cortaba la respiración. Salió a la superficie ahogándose. Vio a Elías a pocos metros de distancia. Un brazo cortando la corriente, el otro extendiéndose hacia ella. «Patea», gritó él. Ella pateó. Sus pulmones gritaron. Los gritos desde la orilla se desvanecieron en la noche. Las antorchas se hicieron cada vez más pequeñas a medida que la corriente las arrastraba. Para cuando llegaron a la otra orilla, el cielo del este palidecía. Ambos permanecieron allí tumbados un largo rato. El mundo se reducía al latido de sus corazones y al silbido del arroyo. «Ahora son libres», dijo Elías finalmente, con la voz ronca. «Pero la libertad no es un lugar. Es una decisión que tendrán que seguir tomando». Margaret lo miró, empapado, magullado, temblando, y se dio cuenta de que no tenía miedo. Ni de él,
ni siquiera de lo que vendría después. Porque ahora sabía qué clase de mujer podría ser cuando el mundo intentara ponerle precio. En algún lugar detrás de ellos, la casa seguía en marcha. Pero por primera vez en su vida, no huía de algo. Corría hacia ello. Empezaron antes del amanecer, cuando la montaña aún contenía la respiración. La escarcha cubría la hierba. El arroyo le susurró suerte y los dejó ir. Alma cabalgaba delante, su trenza oscura contra el cielo pálido. Elías caminó a mi lado al principio, con una mano sujetándome el codo sobre la roca resbaladiza y la otra apretada contra la tira de tela que le cubría el hombro. No hablamos mucho. Algunas mañanas ya están demasiado llenas de palabras. El halcón cabalgaba en la caja de madera, silencioso ahora, con un ojo brillante observando como si supiera algo sobre juicios. Al mediodía, la montaña se había reducido a matorrales y polvo. Un arroyo seco se extendía frente a mí, en un cuenco de calor y rumores. Podía oler el pueblo antes de verlo. Hierro de la forja, manteca de la cocina de la pensión, whisky sour en el aire. La campana de la iglesia ya estaba sonando, no para el servicio, sino para el espectáculo. A la gente le encanta un espectáculo cuando hay otro en el escenario. Elma se bajó del juzgado y me puso la mano en el hombro. Su palma era cálida, firme. Di lo que pasó, dijo. No lo que dirán de ello. La verdad se sostiene por sí sola. Elías revisó la correa que llevaba al hombro y me miró como si pudiera darle fuerzas. Me sobresaltó esa mirada. Era la figura más importante en cada habitación que habíamos compartido, la montaña invernal con rostro. Y, sin embargo, allí estaba, preguntándome sin palabras si tenía lo que necesitaba. Asentí una vez. De alguna manera, eso hizo que el espacio a nuestro alrededor fuera más fuerte. Dentro de la habitación había madera y eco. El polvo nadaba en los rayos de sol como un pez lento. Todos los asientos estaban ocupados. La gente estaba apiñada al fondo. Caras que conocía de la tienda, del callejón. De esos domingos en que la mano de mi padre me apretaba la muñeca demasiado fuerte si cantaba demasiado bajo. Algunos apartaban la mirada cuando mis ojos encontraban los suyos. Otros no. El sheriff Hall estaba cerca del frente, con los pulgares enganchados en su cinturón, la placa brillante como una mentira. Jed se había afeitado. Llevaba su traje de domingo y la sonrisa que hacía que los extraños lo quisieran. Cuando me vio del brazo de Elías, algo mezquino brilló en sus ojos y luego desapareció, inmovilizado bajo una máscara que había aprendido de joven. El juez era un hombre estrecho de boca cansada. Harrison Alma había dicho. Golpeó su mazo una vez. El sonido recorrió la habitación y se instaló en todos nosotros. Esta audiencia trata sobre la custodia y el bienestar de Margaret Thornfield, dijo, y sobre si se cometió un delito al ser expulsada de Dry Creek por un tal Elías North. Habrá orden. Sheriff, presente sus documentos. Los documentos cambiaron de manos. Palabras como tutela, decoro y seguridad moral intentaron crearme una barrera. Jed mantuvo la cabeza en alto. Tenía práctica. Hal se aclaró la garganta y me señaló como un comerciante señalando una caja que quería devolver. La niña es menor de edad, dijo, sufrió confusión bajo la influencia de este norte, tenemos declaraciones. Agitó un papel sin leerlo. Cualquier hombre que arrastre a una niña en la noche, eso no es ley, eso es tomar, casi se puso de pie. Deslizó una hoja doblada sobre la mesa y cualquier padre que clava un cartel en un poste y vende a su hija por $2 y un rifle. Dijo que eso no es tutela, eso es dejar que el diablo cuente tus monedas. Su voz no era fuerte, pero la sala se inclinó hacia ella. Un murmullo se elevó. El juez levantó la mano. Tendremos testigos, dijo. Tendremos a la niña, pero primero, este tribunal quiere claridad. Señor North, se llevó a la hija del demandante sin un intercambio legal. Elías no se inquietó. No me miró ni a mí ni a Jed. Miró al juez. Corté una cuerda, dijo. No me apropié de nada. Ayudé a una persona a ponerse de pie. ¿Le ofreció dinero al padre?, preguntó el juez. Me ofrecía comprar la mentira para que pudiera dormir por la noche, dijo Elías. Se negó.
Una risa escapó de algún lugar del fondo. El juez volvió a envolver el mazo, pero ni siquiera él pudo evitar que la comisura de su boca se contrajera. El abogado de Jed, un primo del valle con el pelo engominado, llamó a su primer testigo. Tom, el del almacén, el hombre que me había visto cargar sacos del doble de mi tamaño sin decir palabra durante años. Tom se aclaró la garganta y miró al suelo. Vi el cartel, dijo. Vi él. Me miró, apartó la mirada. Los marineros se rieron. No lo hice. Yo tampoco intervine. Su voz se apagó. Debería haberlo hecho. El primo frunció el ceño y le indicó que se fuera. Sarah Meads, de la pensión, subió al estrado a continuación, con el delantal aún lleno de polvo de harina. La trató como a una mula, dijo, mirando a Jed con ojos brillantes. Puede quedarse ahí aseado, señor Thornfield, pero no puede borrar lo que todos vimos. Incluso el juez se movió. El sheriff Hall llamó a un hombre que nadie conocía. Un vagabundo pagó con 1 o 2 monedas. Dijo que había visto a Elías manoseándome en la calle. Me estremecí como si su palabra fuera una mosca en mi oído. Alma se levantó y le preguntó en qué calle y a qué hora. No pudo responder. Tartamudeó. Dejó una mancha de sudor en la barandilla donde había estado su mano. Entonces fue mi turno. La madera de la silla de los testigos era lisa con cientos de manos. Las mías se unieron a ellas. Podía oír mi respiración y el cuarzo, el sonido de una carreta que salía rodando y el rápido chasquido de los dientes nerviosos de alguien. Vi al halcón en mi mente, como se había mantenido quieta mientras cortaban el alambre, como había dejado entrar la ayuda sin soltarse. El primo me sonrió. Era la sonrisa que usa la gente cuando cree que eres una presa fácil. Preguntó en voz baja, Margaret, ¿te obligó el señor North a irte del pueblo? No. ¿Te tocó indebidamente? No. ¿Te escondió? ¿Te amenazó? No, suspiró como cansado de la compasión. Hija, sé razonable, dijo. ¿Crees que ese montañés te salvó por bondad? Hombres como esos no son bondadosos. Algo me pasó en el pecho. Entonces una pequeña puerta se abrió de golpe y dejó entrar un viento limpio. Me enderecé. No me compró, dije. Me trajo a casa, a un lugar que no me encerraba desde fuera. Se hizo un silencio denso. Mis propias palabras me sorprendieron por su firmeza. El primo parpadeó. Responde solo lo que te pregunto, dijo. Lo haré, dije. Si haces las preguntas correctas. Se sonrojó bajo sus patillas y se sentó más duro de lo que pretendía. Alma Rose. No miró al juez. Me miró a mí. Margaret, dijo, dile a esta sala cómo se sentía estar en casa en el rancho de tu padre. Se lo dije, sin fantasía, sin vergüenza. El plato se deslizó por la ranura. El conteo de mis pasos en la iglesia. Los caballeros escuchando sus botas. El cartel en el poste y el arma en mi cabeza. Y la forma en que nadie dijo mi nombre. Asintió una vez y se volvió hacia el juez. Ahora dile a la sala cómo se sentía la montaña. La caja junto al porche. La leche tibia y pálida. La forma en que el halcón me observaba y no pestañeaba. El hacha en la tierra en lugar de en un cuerpo. El abrigo que olía a lluvia que aún no había caído. Elma guardó silencio un momento. Luego hizo la pregunta que toda la sala esperaba en secreto. ¿Qué quieres? Tragué saliva. Mi padre se removió, con la mandíbula moviéndose. Elías contuvo la respiración al otro lado de la habitación. No los miré a ninguno y a ambos. Elegir, dije, despertar y no ser propiedad. Ayudar a los niños a leer sus nombres algún día y saber que les pertenecen. Algunas mujeres se secaron los ojos. Un hombre tosió para ocultar los suyos. El primo se levantó de un salto, agitando los papeles como si fueran armas. Llamó al sheriff Hall para presentar los expedientes de custodia. Hall se los llevó al juez con la arrogancia de quien nunca ha perdido una pelea que él mismo eligió. El juez Harrison estudió las páginas y luego frunció el ceño. Levantó una a la luz. Sheriff, dijo. ¿Quién redactó esto? Secretario municipal, dijo Hall. No tenemos secretario municipal, dijo el juez.
Tenemos al hijo de Tom, que lleva la cuenta de los pedidos de comida. La boca de Hal se abrió y se cerró. Un murmullo se elevó y no se apagó esta vez. Una voz al fondo dijo lo que otros pensaban. El papel parece nuevo para ser algo escrito antes de la subasta. Alma dio un paso al frente, tranquila como el agua. De su cartera, sacó un mapa enrollado y un paquete de cartas atado con una cinta azul desteñida a gris. Su señoría, dijo. Este es un registro de propiedad firmado hace 6 años por un tal Elías North, con el reverendo Walker como testigo y el agente indígena de Willow Station. Lo colocó bajo la nariz del juez, y estas son cartas del mismo reverendo que dan fe de la ocupación y buena reputación del señor North hasta el incendio. Dejó que esa palabra resonara suave y firmemente. Cada línea está fechada. Cada línea está limpia. El juez leyó. Cuando levantó la vista, sus ojos se habían suavizado. Señor North, dijo, ¿era usted ministro? Intenté serlo, dijo Elías, hasta que mi esposa y mi hijo murieron en una iglesia que alguien creyó que pertenecía a sus enemigos. Después de eso, conocí la forma de las palabras, pero no su aliento. Así que fui a un lugar donde podía oír el llanto de Dios sin avergonzarme. Podrías haber vertido el dolor en una copa y haberla pasado por la habitación. Se habría secado. Incluso el rostro de Jed se contrajo. La parte que aún sabía lo que era el amor se enfrentaba a la que le gustaba ganar. El juez dobló los papeles falsificados una vez, luego otra, y luego los rompió por la mitad de una forma pulcra y silenciosa que parecía más definitiva que un trueno. Este tribunal determina, dijo, con voz firme, que el señor Thornfield renunció al cuidado práctico de su hija al intentar venderla en un mercado público presenciado por varios vecinos. Este tribunal determina que los documentos presentados por el sheriff son indebidos y probablemente fraudulentos. Este tribunal reconoce el derecho del señor North a su propiedad y el derecho de la niña a elegir su residencia. Hal maldijo por lo bajo. Jed se puso de pie de un salto. Maldecirán a este pueblo, espetó, dejando que una montaña se descarríe y una chica gorda haga la ley. Ya verás lo que te cuesta. El mazo del juez chasqueó con fuerza. ¿Te sentarás, señor Thornfield?, dijo. ¿O te irás con grilletes? Su voz se suavizó. Y considerarás que lo más peligroso de esta habitación no es una chica que sabe su nombre. Es un hombre que cree que debería ser suyo. Algo se rompió. Entonces, no fuerte, no ostentoso, solo un pequeño sonido desde donde estaba Jed, como un hueso que cede. Se sentó. Se miró las manos como si se hubieran hecho el daño por sí solas. Debería haber terminado allí. Pero las salas llenas de gente no dejan que los momentos pasen fáciles. El sheriff Hal, acorralado, hizo un último intento de poder. Arréstenlos a ambos. Le ladró a su ayudante bajo sospecha de inmoralidad. No terminó. La puerta del fondo se abrió de golpe y 3 rancheros polvorientos y cansados entraron. Tom y Jack con la cicatriz en la mejilla y la señora Abbott todavía con su delantal. No lo permitiremos, dijo la señora Abbott, dejando su cesta en la barandilla como si fuera un sermón. Hoy no. El agente miró a la multitud y vio algo que no había visto hacía un minuto. Se veía superado en número. Retiró la mano de la pistola. La sala exhaló. El juez se puso de pie. Esta audiencia es a puerta cerrada, dijo. Chica, eres libre. Sheriff, está suspendido a la espera de la revisión del alguacil territorial. Su mirada se dirigió a Jed. Y a usted, señor, se le aconseja que deje a su hija en paz si desea que alguna parte de su alma vuelva a caminar erguida. Afuera, la campana dejó de sonar. El pueblo descubrió otros lugares. El sol martillaba la calle hasta convertirla en una cinta brillante. Me sentí ligero y pesado a la vez, como un pájaro que salta de una cornisa y recuerda cómo funcionan las alas. Elías no me agarró. Se mantuvo firme como si un movimiento en falso pudiera romper el hechizo. Si quieres ir a la montaña, dijo en voz baja. Dilo. Si quieres probar la ciudad, te encontraré un refugio y vigilaré la puerta hasta que mis huesos se conviertan en polvo. Miré a Jed, que miraba a todas partes menos a mí. El amor es una forma de ver. La propiedad es una forma de ceguera.
Luego miré a Elías, a la línea que su hombro formaba bajo la venda, a la forma en que dejaba espacio a mi alrededor como una frontera de respeto. El hogar es el lugar donde la cerradura está por dentro. Dije, vamos. No salimos entre vítores. Salimos con el ruido de la vida cotidiana que se reanudaba. Un martillo golpeando un yunque, el grito de un niño, una puerta cerrándose. Sonidos normales gloriosos porque no pertenecían al interior de una celda. La montaña nos recibió al atardecer. La luz se filtraba dorada entre los pinos como si alguien derramara calor sobre los troncos. El halcón crujió en su jaula cuando la dejamos junto al porche, como si supiera que ese era el día en que una puerta se abriría. Alma calentó agua y nos dejó, besándome la frente de una manera que mi madre nunca tuvo tiempo de aprender. Escríbelo, dijo, dándome un golpecito en la sien. No dejes que se queden con la historia. Elías y yo subimos la escalera hasta el desván. El baúl esperaba, paciente como una tumba y más bondadoso. Se arrodilló. Su mano encontró la llave donde había estado, debajo de una tabla suelta del suelo. La presionó en la cerradura. Giró con un sonido como una hoja arrancada de un libro. Dentro había un vestidito doblado con suavidad, el dobladillo bordado con florecitas blancas, un cuello de hombre, una Biblia con páginas que habían conocido lágrimas, un boceto de una mujer con cabello como el trigo, ojos sonrientes, un dibujo infantil de una casa con humo y un sol demasiado grande para el papel. En la esquina, una caja de hojalata plana contenía un anillo atado a una cinta que se había desteñido casi por completo. No lloró como lloran los hombres en los cuentos. Se quedó muy quieto y dejó que su rostro fuera lo que era. Puse mi mano en el suelo junto a la suya, no sobre ella, sin cubrirla, solo a lo largo, como dos líneas que ahora saben que van en la misma dirección. Cerró el baúl y llevamos el dolor escaleras abajo como un cuenco compartido, con cuidado de no derramarlo. En la puerta, el halcón levantó la cabeza. Tenía los ojos claros. El vendaje de su ala estaba suelto, donde la fuerza había llenado los huecos que había dejado la debilidad. Hoy, dijo Elías, llevamos la caja al borde del patio, donde el campo descendía hacia el arroyo. El sol estaba al nivel de la cresta, el cielo de un azul profundo e indulgente. Mis dedos deslizaron el pestillo. El halcón permaneció sentado un instante más, midiendo la distancia entre aquí y allá. Luego saltó al borde, extendió las alas y atrapó el aire. No se elevó. Al principio no. Rozó las copas de los pastos, se tambaleó, encontró el hombro del viento y se elevó. La observamos hasta que fue tan pequeña que parecía una mota, y luego no se convirtió en nada que la vista pudiera abarcar. Pero allí estaba. Algunas libertades, se ven, otras se sienten. Esa noche, después de lavar los platos y cerrar las puertas, después de apagar el fuego y escuchar cómo se apagaba, me senté a la mesa con un cabo de lápiz y una hoja de papel que Alma me había puesto en la mano. Mis dedos aún estaban hinchados por el río de días atrás. Sostenían el lápiz como si fuera a la vez una herramienta y una antorcha. Escribí. La primera frase, la forma en que das el primer paso hacia un puente que construiste tú mismo. Endraí Creek, casi me venden por $2. Entonces escribí la segunda. En las montañas, aprendí que mi valor no es un número. Las palabras encontraron su propio peso. Reunieron imágenes a su alrededor. El golpe del hacha, la mordida del río, el aroma a menta y café. La voz de Elías cuando le dijo al sheriff, la verdad viaja más despacio, pero llega. Escribí sobre la niña a la que esperaba enseñar a leer, sobre la colcha bordada con pequeñas montañas, sobre un juez que partió una mentira en dos como si el papel fuera algo que se pudiera enseñar a ser más educado. Escribí sobre un padre que había olvidado cómo mirar a su hija y ver a una persona, y sobre un hombre que había recordado cómo mirarse a sí mismo y volver a verse a sí mismo. Cuando me quedé sin palabras, no me sentí vacío. Me sentí como una taza bajo un surtidor, esperando el siguiente vertido. En la cama, el peso de la colcha era el adecuado, el que te sostiene pero no te aprieta. Los pinos cantaban su canción nocturna. A lo lejos, un búho formuló una pregunta cuya respuesta ya conocía. En la silla junto a la chimenea fría,
Elías dormía con el pedazo de un hombre que no ha tomado nada que no fuera suyo y ha devuelto lo que ha podido. Soñé con un aula en el porche, con pequeñas manos alzándose por primera vez sin miedo, con la sombra de un halcón pasando sobre sus pizarras, y todos mirando hacia arriba y sonriendo porque el cielo no es para unos ni para otros. Es para cualquiera lo suficientemente valiente como para levantarlo. La mañana llegó suave y honesta. Preparé café y quemé la primera tanda de pan de maíz porque observaba cómo la luz se movía sobre la tapa del maletero como una bendición. Elías rió y no sonó como un hombre intentando ser fuerte. Sonó como un hombre que había aprendido la fuerza en una nueva lengua. Comimos en los escalones. El mundo olía a rocío, a hierro caliente y a posibilidad. Sostuve mi taza con ambas manos porque así es como sostengo las cosas importantes ahora. Él sostenía la suya con una mano y ponía la otra sobre la barandilla del porche, palma plana como saludando a la casa. Tú elegiste, dijo. Tendré que seguir eligiendo, dije. Todos los días, asintió. Lo haremos. Miré hacia el sendero que habíamos hecho al volver a casa. Se curvaba entre los árboles y había desaparecido. Eso me agradó. Ya no quería un camino recto. Quería uno que me pidiera prestar atención. Si has escuchado hasta aquí, significa que algo en ti conoce el sonido que hace una cuerda cuando se suelta. Tal vez sentiste una mano en tu hombro que no estaba allí para empujar. Tal vez ha sido la mano. Manténla suave. Manténla firme. Y cuando te pregunten cuánto vales, no cuentes. Nombra lo que elijas.